Catarino salió de la nada, convertido en nahual, mientras don Chano gritaba: «¡No, muchacho! ¡Aléjate!». Y en las sombras, Escanor decía: «Este es el momento». Ajuste de cuentas, escrita por Norberto García. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado sin saber si elegir lo que debes y lo que quieres? Existe una frase que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. Amanecí en una pequeña comunidad cerca de Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz. La noche había sido un largo compás de espera, pues en el interior de una vivienda, don Chano y Catarino no podían conciliar el sueño. Los primeros rayos del sol se asomaban entre los cañaverales, mientras que la gente de a poco se preparaba para sus labores cotidianas. Don Chano interrumpió la quietud y el silencio para decirle a Catarino: yo no sé tú, pero a mí me están chillando las tripas de hambre. Además, hay que sacar a los perros. Aprovechemos que es temprano y vamos a buscar algo de comer. Pero Catarino respondió que no tenía apetito y se quedó sentado mientras miraba la daga de obsidiana, pensando que eso le había costado la vida a su esposa. Al percatarse de esto, don Chano le dijo: yo sé cuánto extrañas a tu esposa, muchacho, y también el deseo que tienes de venganza, pero tengo el presentimiento que pronto nos veremos las caras con ese maldito Escanor. Ojalá así sea, don Chano, dijo Catarino. En eso Isaías, el hombre que los hospedaba, les fue a llamar para que fueran a desayunar. Cuando estos ya estaban sentados a la mesa, don Chano comenzó a preguntar si dentro de la comunidad había alguna curandera, pues necesitaba de algunas cosas que no pudo conseguir debido a la premura del viaje. Don Isaías respondió que no muy lejos de ahí había una mujer que se dedicaba a eso, que si él quería, él mismo los llevaría. Catarino le dijo a don Chano que si él quería, él fuera solo, mientras que él afilaría los machetes. Don Chano le dijo: está bien, de paso buscaré un buen trago, pues el calor está fuerte y necesito algo para remojar la garganta. Catarino solo movió la cabeza, pues ya sabía de las andanzas de su maestro. Don Isaías ensilló un caballo para él y otro para don Chano, pues el camino era largo, ya que debían internarse entre el monte hacia un paraje en las orillas de la comunidad. Don Chano miraba todo a su alrededor, mientras don Isaías le comentaba que no muy lejos de ahí era donde habían encontrado una de las últimas víctimas que la bruja había matado. Don Chano le pidió que le mostrara el terreno. Al llegar, todo estaba cubierto de maleza. Don Isaías no entendía lo que don Chano buscaba, pues es que buscaba minuciosamente algún indicio o alguna pista que le permitiera entender a lo que estaban enfrentando. De pronto don Chano casi tropezó con un montículo de piedras. Al remover un poco la hojarasca, se dio cuenta de una gran mancha oscura, de lo que parecía ser sangre seca sobre la superficie de las rocas, además de abundantes rastros de ceniza alrededor del montículo. Don Chano encendió un cigarro mientras le decía a don Isaías que todo aquello era nuevo para él, que sin duda el ser al cual se enfrentaban era una bruja y muy poderosa y antigua, por lo que no sería nada sencillo terminar con ella. Don Isaías le preguntó si había descubierto alguna otra cosa, pero don Chano le dijo: es tiempo de irnos. Luego de montar a los caballos, se fueron rumbo a la casa de la curandera, quien tenía por nombre Micaela.
Luego de algunos minutos, al final de un sendero, pudieron ver un corral cercado de carrizos. En su interior, un gran número de aves como gallinas y gansos. De pronto, se escuchó el ladrido de algunos perros, advirtiendo de la presencia de los hombres, quienes avanzaban por debajo de una gran enramada hasta llegar al interior de la casa, de donde salió una anciana algo encorvada. Esta mandó callar a los perros. Luego de saludar y preguntarles que si qué se les ofrecía, don Isaías le presentó a don Chano y le dijo que se entendiera con él. La mujer los introdujo dentro de su casa y llamó aparte a don Chano, quien le siguió hasta un pequeño cobertizo donde la mujer atendía a la gente. Don Chano, como de costumbre, fue al grano y le dijo el motivo de su visita. A la mujer pareció no sorprenderle, pues le dijo que ya hacía meses algo muy siniestro estaba rondando, que estaba matando a la gente, pero también le dijo lo que había encontrado cerca de ahí. La mujer frunció el ceño y le dijo: eso no es cualquier bruja, pues no está atacando niños. Esta maldita mata hombres y cada vez se vuelve más poderosa. Lo más recomendable es ahuyentarla, porque no veo cómo la puedan matar. Don Chano le dijo: eso déjemelo a mí. Yo solo necesito algo para traerla, y es ahí donde necesito su ayuda. Doña Micaela le dijo que sin duda sería algo muy peligroso, pero le dijo: está bien, yo te voy a ayudar. Y sabes una cosa, hasta yo no me siento segura con eso dando vueltas por el monte. Luego de algunas horas, don Chano regresó al pueblo con algunas cosas que doña Micaela le había entregado. Cuando se acercaba a la casa, desde lejos pudo ver a Catarino, quien ya lo estaba esperando junto a sus perros. Al llegar, Catarino le preguntó cuál sería el paso a seguir. Don Chano respondió: no comas ansias, muchacho. Sígueme, vamos a tomar algo, y ahí te voy a contar. Como de costumbre, se fueron hacia la cantina. Catarino se veía incómodo, pues veía a don Chano muy despreocupado. Ahí le reveló sus intenciones de hacer un ritual para atraer a la bruja. Ahí pensaba encerrarla por medio de los símbolos que usaban. Catarino respondió: no es necesario, usted solo hágale venir y de lo demás yo me encargo. Chano no miró a Catarino y le dijo: no, muchacho, las cosas se van a hacer como siempre. Pero Catarino no se veía muy convencido y le molestó. Le dijo: si no tienes más que decirme, te voy a esperar en la casa. Voy a prepararme, porque veo que recién abrió su botella y no me interesa perder el tiempo. Don Chano solo le dijo: está bien, muchacho, yo te veo allá más tarde. Parece que la mesera le caigo bien y tal vez me tarde un poco. Lo que no sabían ellos es que los hilos del destino ya se estaban moviendo, porque sin que ellos se dieran cuenta, dos hombres los vigilaban. A pesar de toda la experiencia de don Chano, este no vio venir el peligro. Y es que no era para menos, pues en su interior veía cómo Catarino se alejaba de él más y más. Ahora todo el tiempo se mostraba indiferente. Don Chano no era de demostrar sus sentimientos, pero eso le dolía, pues amaba a Catarino como si fuera su propio hijo. De pronto, sus pensamientos se vieron interrumpidos, pues una hermosa mulata le preguntó si podía acompañarlo. Don Chano, como de costumbre, aceptó en un abrir y cerrar de ojos. La mesa estaba llena de botellas. Cuando ya eran cerca de las 10 de la noche, don Chano le dijo a la mujer cómo sacar esto para después, y le dijo: mañana te busco para terminar lo que comenzamos. La mujer le dijo:
Solo que no se te vaya a olvidar que aquí te estaré esperando. Cuando al fin don Chano iba de camino hacia el lugar donde se estaba hospedando, pudo sentir cómo alguien lo estaba siguiendo, pero por más que volteaba hacia todos lados, no veía nada, tan solo ruidos en las cañas quebrándose. Fue ahí donde sacó un puñal que llevaba escondido y se puso en alerta. De pronto sintió 2 manos que lo tomaron por la espalda. Al voltear para ver de quién se trataba, recibió el susto de su vida al ver al hombre que lo había sanado meses atrás. Don Chano, con voz entrecortada, preguntó: «¿Tú otra vez? Eres el viejo apestoso. ¿Qué quieres de mí?». Rafael le respondió: «Si te sané, no fue para que siguieras hundido entre el alcohol. Y tenme respeto», mientras lo tomaba con fuerza por la cabeza. Poco a poco, la borrachera se le bajaba. Rafael continuó diciendo: «Chano, de verdad, eres tan egoísta que piensas que todo se trata de ti. No tienes ni idea de lo que se avecina. Y si vine a salvarte la vida, fue tan solo porque te necesito. No has volteado a tu alrededor, Chano. De verdad, eres tan idiota para no darte cuenta de toda la maldad que se ha desatado estos últimos meses. Brujas, nahuales y muertes por todos lados. Debes concentrarte, Chano. Ya no es tiempo para jugar. Si decidí intervenir es porque sin mí, sin mi ayuda, tú y Catarino pronto van a estar muertos». Don Chano le preguntó cómo detener a la bruja. Rafael le dijo que el fuego podía terminar con ella. Hay otras maneras, pero tú no tienes otra opción. Debes hacerlo tú solo. Por ningún motivo dejes que Catarino intervenga, pues su deseo de venganza lo ha cegado y solo se deja guiar por sus instintos. Eso lo puede llevar a la muerte. Don Chano respondió: «Tú sabes que Catarino ahora es muy fuerte y no lo voy a poder parar». Pero Rafael le respondió: «Debes detenerlo. Dale esto de beber», mientras le lanzaba una botella muy pequeña. Esto lo hará dormir por días. Cuando don Chano se inclinó para recoger la botella, de pronto todo quedó en silencio y en un abrir y cerrar de ojos, Rafael desapareció, dejando a don Chano agotado y confundido por lo sucedido. Sin saber qué hacer, llegó hasta la casa de don Isaías, donde ya lo esperaba Catarino, listo para salir rumbo a los cañaverales. Pero don Chano le dijo: «Debemos esperar, muchacho». Catarino le cuestionó el porqué de su repentino cambio, pero don Chano solo respondió: «Aún no es tiempo». Catarino ya no pudo más y estalló en cólera, diciéndole a don Chano: «Estoy harto que usted me trate como a un niño. ¿Cree que no me he dado cuenta cómo usted ya no me mira como antes? Porque usted piensa que soy un monstruo. Yo sé que usted me teme y por eso siempre duerme armado. Pero voy a demostrarle que usted se equivoca conmigo, don Chano». «Cálmate, muchacho. No es nada de lo que estás pensando. Yo solo busco que todo vuelva a ser como antes. Solo te pido esta noche y mañana saldremos a darle en la madre a esa maldita bruja». Catarino respondió: «Está bien, solo una noche más, pero mañana, con o sin usted, iré a terminar con todo esto». Mientras tanto, cerca de ahí, Escanor era informado por sus hombres de todo lo que habían escuchado en la cantina. Escanor se frotaba las manos, pensando que todo marchaba según sus planes, y más al enterarse del aparente distanciamiento entre don Chano y Catarino.
Él creía que el destino estaba obrando a su favor, pero prefería no confiarse y atacar cuando estuviera seguro de lo que haría. Luego de eso, le pidió a los hombres que vigilaran el lugar donde don Chano y Catarino se hospedaban y que tuvieran cuidado de no ser descubiertos. Ya en el interior de la casa, Catarino parecía haberse quedado dormido. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando don Chano se levantó sigilosamente, con mucho cuidado, para no despertar a Catarino. Fue hasta su morral, de donde sacó la botella que Rafael le había entregado, y cuando éste se la dio a beber, Catarino sujetó fuertemente el brazo de don Chano hasta casi rompérselo. Lleno de coraje le dijo: «¿Qué está haciendo?». Don Chano gritaba lleno de dolor mientras le decía: «No es lo que estás pensando, muchacho». Luego Catarino tomó a don Chano por el cuello. La rabia lo dominaba. De pronto, volviendo en sí, le dijo: «Es mejor que no nos volvamos a ver». Don Chano, ojalá todo hubiera sido diferente, pero es tiempo de tomar caminos distintos, mientras lo arrojaba por el aire. A la mañana siguiente, don Chano, muy adolorido, intentaba levantarse, buscando entre su morral alguna hierba que le quitara el dolor. Con sorpresa, pudo ver que afortunadamente la daga aún estaba con él, y sabiendo que Catarino volvería para recuperarla, decidió esconderla, enterrándola cerca de la entrada de la casa. A pesar de lo lastimado que quedó, el dolor más grande lo llevaba en su interior, pues Catarino se había ido de nuevo de su lado, y esta vez quizás para siempre. Aún así, sabía que debía terminar ese trabajo, por lo que ideó un plan para poder terminar con aquella maldita bruja antes de que Catarino hiciera una estupidez. Mientras tanto, Escanor era informado de sus hombres que habían visto salir a Catarino por la madrugada. Escanor sabía que era el momento de atacar, por lo que ordenó a sus hombres buscar a Catarino. Mientras tanto, don Chano, en compañía de sus perros, partió rumbo al lugar que don Isaías le había mostrado. Llevaba todo lo necesario para efectuar el ritual que doña Micaela le había indicado. Ahora solo le quedaba esperar y ser paciente. El sol poco a poco se ocultaba en el horizonte. Don Chano, junto con sus perros, permanecían en alerta, como si presintieran peligro, un peligro que los esperaba. Ya cerca de las 10 de la noche, don Chano comenzó el ritual. A pesar que lo hizo una y otra vez, parecía no funcionar. Eso tenía muy tenso a don Chano. De pronto, los perros se pusieron en alerta cuando ruidos como pisadas se escuchaban a su alrededor. Y fue cuando éste hizo su último intento, que la luna parecía ocultarse, dejando todo en total oscuridad, mientras ecos de ultratumba se escuchaban como silbidos que llevaban el viento. De repente, a lo lejos, se levantó una neblina y en medio la tétrica imagen de una mujer aparecía. Don Chano esperaba sin moverse, como invitándola a que la atacara. La mujer poco a poco se acercaba. En ese momento, don Chano intentó prender el fuego, pero algo extraño sucedió, pues este no encendía. De repente en el monte, una enorme bestia nahual corría hacia la bruja. Se trataba, ni más ni menos, que de Catarino. Don Chano, al percatarse, le gritaba: «¡Maldito muchacho, no lo hagas!». Pero cuando estaba a punto de alcanzar a la bruja, fue interceptado
por otros 2 nahuales que lo atacaron brutalmente. Don Chano veía cómo sus mayores temores se volvían realidad. Delante de sus ojos, a pesar de la fuerza de Catarino, poco a poco, parecía sucumbir ante el ataque de esas bestias. Sin saber qué hacer, corrió para ayudar a Catarino, silbándole a sus perros, quienes salieron disparados en su auxilio. Pero como si esto fuera poco, un tercer nahual, de pelaje blanco, corría para atacarlos. Al ver a la bruja se detuvo. Era como si se tratara de una broma del destino, pues había pasado toda su vida para vengar a su abuela y de repente, ahí, frente a sus ojos, se materializaba esa mujer que le había quitado a la única persona que lo había amado. Rápidamente, sin pensarlo, Escanor se abalanzó con furia sobre aquella bruja, quien en un principio parecía dominarlo, pues lo tomó por el cuello hasta casi partírselo. Pero Escanor no iba a dejar pasar esa oportunidad y clavó sus poderosas garras en el vientre de la mujer, quien se resistía lanzando alaridos que le helaban la sangre. De pronto, Escanor se lanzó con toda su furia, atacándola. La agarró por el cuello hasta terminar con ella. Mientras tanto, Don Chano y sus perros trataban de ayudar a Catarino, quien agonizaba al tener el pecho desgarrado. Como pudieron, le quitaron a los nahuales de encima. Pero todo parecía perdido, pues Escanor se acercaba para rematar a Catarino, quien sangraba profundamente. Don Chano también estaba sumamente lastimado. Sus perros resistían valientes, pero no eran rivales para Escanor y sus hombres. Eso parecía el fin. En ese momento Don Chano le dijo a Escanor: «Vamos a terminar esto de una vez. Tuviste que atacarnos por la espalda, a traición, maldito, porque siempre te faltaron huevos para atacarme de frente». Escanor disfrutaba cada momento, pero Don Chano le dijo: «Ríe todo lo que quieras, porque es lo único que tendrás. Sé lo que vienes a buscar y nunca lo tendrás». En ese momento, Escanor tomó a Don Chano por el cuello y le dijo: «Entrégame la daga». Pero a pesar de los golpes que éste le estaba propinando, Don Chano se resistía. Escanor tomó a Catarino por el cuello. Casi para rematarlo le dijo: «Tu discípulo está agonizando. Te propongo un intercambio. Les voy a perdonar la vida a cambio de la daga». Don Chano, viendo a Catarino casi muerto, decidió aceptar y le dijo: «Está bien, te diré dónde la puedes encontrar, pero ahora te largas, maldito». Escanor aceptó el trato y le dijo: «Aunque no parezca, aún me queda un poco de honor y les recomiendo que se dejen de esto, dedíquense a otra cosa. Creo que con la muerte de la esposa de Catarino, por haberme ayudado a encontrar la daga, y aparte me pusieron en medio esa bruja para consumir mi venganza, yo creo que por eso los voy a dejar en paz. Pero la próxima vez que se metan en mi camino, no correrás con la misma suerte. En la vida se gana y a veces se pierde, pero un verdadero guerrero sabe cuándo retirarse para volver a pelear. Y si ese va a ser tu caso, tú y tu muchacho morirán. Y una cosa más, Don Chano, ¿cómo me divierten ustedes dos? Tal vez esa sea la razón para no matarlos». Escanor se marchó, cumpliendo su promesa. Se fue a toda velocidad para obtener la daga, mientras Don Chano veía el cuerpo de Catarino casi sin vida. Don Chano, desde hacía mucho, no le suplicaba a Dios, pero era la vida de Catarino. Él de pronto
empezó a gritar: «Rafael, Rafael, ven aquí por favor, ayúdame. Si quieres, toma mi vida a cambio de la de él, pero ven aquí». Tras eso, un silencio quedó, y solo los sollozos de don Chano se escuchaban en aquel paraje desolado. Los perros se tiraron en el suelo y parecía que sufrían con él, mientras tomaba en sus brazos a Catarino y decía con furia: «Escanor, juro que te voy a hacer pedazos, te voy a encontrar y tu cabeza la pondré en la entrada de mi casa. Pronto, muy pronto, conocerás la furia de don Chano». Esta historia continuará. Si llegaste hasta el final del video, te lo agradezco mucho. Ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.